buenas tardes. Empezando muy puntualmente. Creo que ya hay bastantes personas que han llegado. Bueno, bienvenidos. Yo soy Diana Cuellar, para quien no me conoce. Muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener un encuentro entre realizadores. Vamos a hablar del documental y sobre todo vamos a hablar del contrato con lo documental. Tenemos a 3 documentalistas muy prestigiosos que asumen el documental desde 3 perspectivas, cada una de una perspectiva súper diferente una de otra, que ya lo veremos en esta conversación. Está Catalina Villar, desde Francia, París, María Teresa Rodríguez, que es estadounidense, pero se encuentra en este momento en Montevideo, Gabriel Sollosi, uruguayo, y está en Colombia, está radicado ahora en Colombia. Catalina es colombiana también, ¿no? O sea, es importante decirlo, pero toda su vida ha estado en Francia. Bueno, nada, yo le voy a pasar la palabra a María Teresa, quien va a moderar, digamos, esta conversación. Y nada, pues agradecer que estén aquí, y la idea es un poco que al final de la charla hagamos unas 3 o 4 preguntas del público para que vayan pensando, y vamos a abrir el chat, entonces ahí plantean sus preguntas. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a Making Docs por la invitación de participar en esta conversación, realmente de moderar la conversación entre Catalina y Gabriel, y quizás de vez en cuando voy a opinar también. Pero realmente quería empezar hablando un poco de esta palabra del contrato, ¿no? De este contrato con lo documental. Porque yo creo que en general cada documental pasa por un proceso para crear su propio sistema de expresión, ¿no? Y su propia forma de abordar e interrogar la realidad. Y parte de este proceso es establecer un contrato, o sea, una relación, una colaboración con los participantes, o sea, las y los protagonistas del documental. Entonces quería como abrir la conversación hablando sobre este contrato o colaboración con los participantes. Y no sé, Catalina, capaz vos podrías empezar hablando de La Nueva Medellín y Diario de Medellín, y o sea, los acercamientos, el proceso de trabajar con los participantes en estos 2 documentales. Y por favor, darnos un poco de contexto también acerca de los documentales. Ok, muchas gracias. Es rarísimo porque yo solamente te estoy viendo a ti, a Gabriel y a mí misma, entonces es un poco raro no saber a quién le estoy hablando. No sé si hay otra gente, si hay 3 personas, si hay 5, si hay 20, no, en fin. Yo propongo, perdón, te interrumpo, propongo que pues ante esa inquietud que también yo creo que es una cosa muy propia de los documentalistas, sería interesante que los que puedan abrir su cámara, abramos la cámara un momentito, así 30 segundos, para que nos veamos todos con todos. Incluso más, porque es rico tener reacciones al frente. Sí, cierto. Claro, aquí va uno reconociendo a las personas. Hola, hola, Hola. 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 Muy bien. Ok. Pues bueno, para contextualizar un poco, porque esa palabra de contrato efectivamente es una palabra difícil, porque contrato es a la vez un contrato moral, un contrato ético, un contrato económico. O sea, esa palabra abarca una cantidad de cosas, y en todo caso una cantidad de problemáticas, yo creo, que tiene el documental. Hasta dónde podemos ir, porque generalmente los contratos
uno firma con el productor, uno firma con la televisión con la que trabaja, uno firma un contrato también incluso con su equipo técnico, por lo menos el productor lo hace. Y es cierto que no hacemos un contrato firmado con aquellos que filmamos. Tenemos un contrato que nos pertenece a cada uno y que depende de nuestra propia ética y de nuestros propios límites. El mundo se inventa en distintas épocas, en distintos momentos y en distintos contextos algunos límites que uno no tiene que sobrepasar. Pero antes de llegar a esos límites hay muchos otros límites que tendrían que estar en ese contrato. Yo quise hablarles sobre todo de esas películas que yo hice, que son dos películas que tienen que ver entre sí. Una que se llama Diario en Medellín, que yo rodé en 1998, hace 22 años, en Santo Domingo Sabio, Medellín, un barrio que en esa época se autodenominaba el más violento de Medellín, en una situación de conflicto extremo, en un colegio donde lo que más me sedujo fue el profesor de español que trabajaba allí y que le hacía escribir los diarios íntimos a sus alumnos. Entonces ese fue mi hilo conductor, ese profesor que además se llama Rubén Darío, y yo seguí a 5 muchachos, seguí más, pero en la edición quedaron 5, que eran adolescentes. Yo pasé 6 meses en Santo Domingo, yo venía de Francia, entonces ya en ese momento era un tipo de contrato. Era otra época del cine documental y otra época de medios. Esto era inimaginable, o sea, el internet, todo eso no existía. Y ellos tenían menos contacto con las cámaras también, porque ahora todo el mundo tiene teléfonos portátiles, todo el mundo está filmándose y filmando todo. Ese no era el caso en esa época y creo que no eran tan conscientes de su imagen. Entonces también dependía de una época y de un contexto. A mí me pareció importante que para que ellos me hicieran confianza, para que me tuvieran confianza, para que algo pasara entre nosotros, sin que yo les robara algo y me lo trajera para la televisión francesa. Entonces me inventé, porque además la otra cosa es que yo no quería pagar a la gente que filmo, porque creo que cuando uno le paga a la gente, es mi visión de las cosas, en todo caso en documental. Cuando yo le pago a alguien por la vida que le voy a filmar, le puedo exigir que la cuente de cierta forma, le puedo exigir que trabaje 8 horas, le puedo exigir, y pues firmamos un contrato, te pagué, me debes. Y creo que esa no es la forma de trabajar en documental. Yo creo que la persona tiene que encontrar por una razón inconsciente o por una razón que le pertenece a ella, que a veces no es la misma que tengo yo para filmarla, tiene que encontrar por qué quiere que yo la filme o por qué quiere ser filmada más bien. Y creo que ese trabajo que precede el de yo te voy a filmar y yo quiero ser filmada, ahí donde nos encontramos, si nos encontramos en el buen sitio, así ella no esté exactamente siendo filmada por las mismas razones por las que yo la firmo, creo que ese es el punto del contrato. Y esa persona es libre en cualquier momento de irse y de decirme, no hago más tu película. Es libre de decirme, yo no quiero que utilices mis imágenes. Es libre de decirme, la película editada no la sacas. Tiene todas esas libertades que son muy, muy fuertes, que uno puede oírlas o no oírlas, porque uno puede ganar jurídicamente, pero no ese es el problema, no es jurídico. El problema es con la persona que estamos filmando. Y creo que esa fuerza, el hecho de que ella tenga esas libertades es mucho más fuerte que cualquier otro contrato, que tenga una capacidad de acción sobre la película misma. Y en ese momento con Medellín lo que me pasó es que para inventarme ese contrato, yo era consciente también que yo venía de Francia con medios económicos, que ellos estaban en un barrio muy pobre y con muchos problemas sociales y económicos, y que yo no podía solamente ir y grabarlos y devolverme y no dejarles nada. Entonces me inventé 2 formas de contrato, entre paréntesis. Una, fabriqué todo un taller de cine, de documental,
Les enseñé, o sea, yo llegué 3 meses antes, 2 meses antes de empezar el rodaje. Hicimos un taller con los que iban a ser con unos posibles participantes. Había 17 participantes en el taller y después realmente yo filmé menos gente. A mí me servía como investigación de campo, pero también como para darles útiles. Yo dejé las cámaras, nosotros conseguimos la financiación para poder dejar las cámaras en el colegio y 3 equipos de edición. Y formamos gente que también les abría espacios para otra cosa. Es más, de esos muchachos que formamos en ese momento, hay como 6 o 7 que están trabajando en cine, en televisión en este momento. Pero les abrimos espacios a gente que no conocía para nada. Para mí era importante dejarles eso. Por otra parte, era importante decirles, ¿vieron lo que es la edición? ¿Vieron que yo puedo cortarles la palabra aquí? ¿Vieron que si yo los pongo aquí, pongo esto acá, estoy diciendo otra cosa, que si yo pongo esto acá y después esto acá? ¿Se están dando cuenta de lo que uno puede hacer con el cine? Eso lo puedo hacer yo con ustedes, cuidado. Tenemos que ponernos, tenemos que estar juntos en la misma película y estar trabajando juntos para que estemos de acuerdo y que no haya ese malentendido, para que yo nunca quiera poner esto aquí, para que sepamos ambos más o menos cómo pueden ser las cosas. Y por otro lado, el otro contrato que me inventé, además de dejarles eso, es que yo no me sentía capaz de no darles algo de plata. Yo no quería filmarlos a ellos por lo que me estaban dando. Pero entonces yo, por ejemplo, cuando iba a filmar a Millerlad, yo le pagaba a Juan Carlos como asistente mío. Estábamos en un barrio muy difícil donde teníamos que estar con gente del barrio por nuestra propia seguridad. Entonces los unos me hacían seguridad con los otros y yo los filmaba no por ser protagonistas, sino me inventé un método para que fueran la seguridad y entonces tenía todo un tablero para pagarlos a todos más o menos igual y era un poco complicado porque fue 6 meses de rodaje, pero fue lo único que me logré inventar para poder dejar algo y para usar, para, pues, para esquivar mis propias reglas. Y por último, no voy perdón porque estoy hablando muy largo, me doy cuenta, pero por último lo que para mí fue muy importante es que en la adolescencia, como en la infancia, la gente está lista, y sobre todo en esa época, si uno los quiere, están felices de que uno los quiera. Si uno es el papá, no. Si uno es el profesor, tampoco. Pero cuando uno viene con una cámara, con cariño, diciéndoles tú vales, tú eres una persona importante, se van a dejar filmar muy fácilmente. Eso puede pasarle a los niños también. Y muchas veces no saben lo que estamos haciendo con ellos. Y es una época muy delicada. Yo no sé si todos ustedes tienen un álbum de fotos en sus casas y ustedes cuando abren el álbum de fotos todavía le pueden reclamar a la mamá, ¿por qué pusiste esta foto tan horrible que me tomaste? Ay, claro, tienes más fotos del hermano. Ay, no, pero siempre estoy sonriendo. En fin, lo que queda de uno mismo es la mirada del otro y esa te acompañará toda la vida. Para mí era teórico hasta que hice la película 17 años después y volví al mismo barrio con los muchachos, que en esa época tenían 15 y después tenían 16, 17 años y después tenían 15 años más, o sea, 30 y tantos. Ya eran gente grande y que trabajaba y que tenía otras ópticas. Y cuando yo llegué de la película de nuevo, en ese nuevo encuentro, que se llama La Nueva Medellín, porque en ese momento se llama así porque Medellín se autodenominaba La Nueva Medellín, porque se ha ganado todos los premios de urbanismo, porque no sé qué, y porque la gran biblioteca de Santo Domingo Sabio, muy importante, que tal vez muchos de ustedes reconozcan esas torres, esas bibliotecas negras que están en pleno corazón del barrio que yo filmé, se volvieron el símbolo de la modernidad de Medellín, lo que yo había filmado como el hueco más profundo. Entonces me llamó la atención y uno de los personajes era en ese momento, estaba en ese momento de director de la Junta Comunitaria, y otro personaje que yo había querido mucho, que era un poeta, lo habían matado. Entonces yo quería trabajar con ellos dos, pero sin embargo al principio quise ver en qué estaban todos y cómo estaban todos, y llevé la película. Y volvimos a ver la película con esos protagonistas ya con esa edad. Y me contaron cómo esa película los había acompañado desde entonces, cómo se sintieron mirados, porque la película viajó en esa época, fue a festivales, etcétera, y ellos tuvieron el eco de eso y salió tal vez en un periódico colombiano, pasó en la televisión colombiana, en fin, ellos sintieron que
que habían pasado de ser invisibles, completamente invisibles, a tener cierta visibilidad, y me pedían la película porque querían, pues así también nació La Nueva Medellín, porque ellos hicieron un grupo de Facebook para contactarme porque querían verla entera, porque querían mostrarle a sus propios hijos lo que había sido sus vidas y lo que habían atravesado y cómo habían luchado. Querían mostrarle esa época de sus vidas. Y eso me conmovió mucho y hablamos mucho de eso. Yo me quedé mucho tiempo pensando, es muy importante, o sea, creo que uno no puede medir hasta qué punto es importante para la gente filmada todo lo que se da, todo lo que ella da filmando, dejándose filmar. Entonces ese contrato es fundamental, pero digamos que hasta ahora me paro aquí para dejar hablar A Gabriel. a Gabriel, sí. Pero me parece muy, muy interesante que hiciste o sea, este taller con ellos. Y era un taller de 2 meses antes de filmar. Y de este taller, si te entiendo bien, ahora, o sea, hay 7 trabajando en el ámbito del cine y de audiovisual. Sí, ese taller lo hicimos, yo fabriqué el taller, yo trabajaba ya con los talleres Barán, entonces en cierta forma fue como un poco a partir de esas ideas, etcétera, y yo trabajé con Jacques Bidou, que era el productor que en ese momento estaba dirigiendo Barán, pero también era un productor que estaba como en boga y que conseguía, vamos a decir, conseguía la plata relativamente fácil. Cuando yo le hablé del taller, él movió algunos hilos y consiguió, porque pues el taller costaba 3 cámaras, costaba 3 equipos de edición, que en la época era mucha plata, ahora ya no, porque todo el mundo tiene cámaras chiquitas, pero en esa época. Claro. Y sobre todo, yo lo que le dije es, yo empiezo el taller, pero yo quiero que el taller dure todo el semestre, porque yo filmé durante un semestre, y yo quiero que el taller prosiga. Y yo me voy a poder ocupar hasta cierto punto, pero después no. Entonces yo llamé para ayudarme a Luis Ospina, que es un cineasta colombiano que todo el mundo conoce. Y Luis terminó, o sea, nosotros empezamos juntos el taller, él siguió con el taller, yo participaba de vez en cuando, veía los roches, porque ellos hicieron hicieron películas dentro del taller. Y pues, al final yo también o sea, cuando terminé el rodaje de mi película quedaba un mes para que editáramos las de ellos. Y al final teníamos por un lado las películas de ellos y por el otro la mía. Tu película. Que fue muy bueno porque era una manera también de conocerlos a ellos. Yo no necesité decirle, bueno, ¿y cómo te digo? ¿Y tu papá? Y no sé, hacerle las preguntas de periodista que son tan laboriosas y un poco absurdas, porque ellos mismos me iban contando y ellos se filmaban a sus padres, me contaban sus propios problemas, entonces para mí era maravilloso territorio de investigación. Sí, sí, sí. Qué manera tan o sea, linda de tener un intercambio, ¿no? O sea, y un intercambio realmente, digamos, parejo, porque a veces, o sea, como documentalistas, o sea, tenemos que ser muy conscientes que entramos en una posición de poder muchas veces. Completamente. Totalmente. Entonces, siempre tenemos que lidiar, o sea, y pensar y reflexionar sobre nuestra posición con los participantes en la comunidad en que estamos entrando, aunque si es nuestra comunidad, o sea, es igual, o sea, entras yo creo que un poquito menos ahora, como vos decís, todo el mundo tiene cámara, todo el mundo, o sea, saben de alguna manera u otra, o sea, el poder de lo que es el audiovisual. Que si hace 20 años no había este conocimiento, o sea, ahora es como naturalizado, normalizado adentro de los adolescentes, por lo menos. Lo que me di cuenta cuando volví, 17 años más tarde, que ya estaban con esas cámaras, si al principio fue difícil como, digamos, la puesta en escena para mí era difícil deshacer los clichés que ellos tenían de la televisión, digamos, ellos de hablarle al público, de una cosa así, pero tenían conciencia de lo que la televisión le muestra a los otros, pero no tenían conciencia de su propia puesta en escena.
Cuando volví 17 años más tarde, tenían demasiada conciencia de su puesta en escena. Porque ellos se autofilman, porque ellos se toman fotos, porque ellos están demasiado conscientes. Entonces era como deshacer su auto, pues, cómo volverlos a encontrar en una cosa, en otro sitio que no fuera exactamente su auto. Punto de En autorreferencia. todo caso, fragilista. O sea, buscarles algo más interesante incluso para ellos, porque no es que sea malo la autopuesta en escena, pero a veces no se dan cuenta que no es lo mejor que tienen. Qué interesante. Bueno, vamos a volver a este tema, yo creo que en la segunda pregunta, cuando hablamos del lenguaje cinematográfico, ¿no? Okay. Pero ahora me gustaría escuchar o sea, pensamientos de Gabriel acerca de este contrato con los participantes. Y estoy muy interesada en saber más acerca de amistad, relación que construiste con Celina en Los Versos Salvados, que es tu último documental. Porque Sí. acabo de verlo ayer, entonces lo tengo muy presente. No, yo no construí ninguna relación, vamos, conoces a alguien y te haces amigo, tenés afinidad y nada más. En este sentido, yo creo que la palabra que a mí me cuesta pensar con Celina o con lo que sea es que la palabra contrato no creo que sea una palabra que entre dentro de lo que yo dejaría entrar dentro de lo que yo denomino el espacio cinematográfico, ¿no? Ese espacio que yo tengo que construir y desde el cual proyecto mis pensamientos y mi sensibilidad. La palabra no es contrato, en todo caso sería honestidad, una honestidad ni siquiera profunda. La honestidad ya, la propia palabra conlleva su propia profundidad, ¿no? Entonces me acordaba ahora, pensando en esto, me acordaba del caso de otra película, El Destello, una película que hice hace como 12 años, una cosa así, 12, mejor dicho, 12 años que la terminé. Yo conocí al personaje, conocí una persona, vamos, no importa la película, conozco una persona y empieza a entablar una relación y me cuenta cierta cosa, ¿no? Entonces yo le había comentado, para hacer una película sobre eso, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí, como quieras, ¿no? Papá. Y me fui, nos separamos, ¿no? Entonces yo me quedé trabajando, empecé a echarle cabeza, echarle cabeza, echarle cabeza. Y resultó que unas semanas más tarde, capaz que 2, 3 meses más tarde, mi papá se enfermó. Se enfermó y yo empecé con corridas para acá, para allá. Y una noche mi papá, que estaba internado, estaba muy mal, muy grave, era por la noche, tarde, la madrugada, no sé, yo estaba en el sanatorio y no tenía quien llamar. Yo hacía poco que había regresado de Hungría, había vivido años en Hungría, entonces también mis amigos se habían ido por otro lado, y yo no tenía nadie. Entonces ahí el compromiso del haber estado atento, sobre todo durante los momentos en que no estoy haciendo una película, sino cuando simplemente estoy viviendo, porque una de las cosas más difíciles de conseguir hoy es vivir sin intentar conseguir algo, ¿no? Aquello de que la cultura como contra o mejor dicho, el utilitarismo como contra o como aplanadora de lo que sea cultura, no cultura, el estar consciente viviendo el momento. Fui nuevamente consciente de
de lo que estaba viendo, que mi papá se estaba muriendo y yo estaba solo por la noche en un hospital sin tener a quién recurrir. Y me di cuenta mirando que durante esas últimas semanas o 2 o 3 meses, al único que yo tenía en la cabeza era este señor que había conocido. Y lo llamé y le digo, hola Horacio, ¿quién habla? ¿Te acordás de mí? Fulano, no. Oh, sí, me dice, te desapareciste, no sé cuánto. Le digo, sí, ¿sabés qué pasa? Le digo, me pasa tal y tal cosa, mi papá se está muriendo y yo no tengo con quién hablar, no tengo amigos. Y la única persona que me ha acompañado durante esta semana sos vos, con aquello que me contaste, ¿te acordás de no sé qué, no sé cuánto? Bueno, yo lo estoy viviendo ahora. Y bueno, y le dije, yo no soy tu mejor amigo, vos ni te acordás de quién soy. Le digo, pero vos sos mi mejor amigo, Horacio. En este momento sos la única persona a la que puedo recurrir. Juro que sucedió así. Y bueno, después de eso, ¿qué contrato? Después de eso hicimos una película preciosa. Aprendí un montón, y ahora, antes de entrar, yo echaba cabeza una cosa que me contó un amigo argentino, él siendo programador del Festival de Mar del Plata, hace unos años. Él entrevista a Irving Kershner, el director americano, el viejo, se murió a los 80 y pico de años, hace unos años. Y mi amigo le preguntó qué había que hacer para ser director, ¿no? Para ser director de cine. Y el viejo le dijo, emborráchese, salga, dice, cáigase, levántese, enamórese, cáigase de nuevo, emborráchese de nuevo, enamórese de nuevo, dice. Y cuando tenga 37 años, haga su primer película. Yo ya había pasado los 37 años, pero siempre me quedé pensando en eso de los 37. ¿Por qué 37? Incluso ahora, con toda esta vaina del coronavirus y que estamos todos pendientes, que nos vamos a morir y que más o menos el promedio de vida, más en estos países más o menos que llamamos desarrollados, está en 74, 76, una cosa así, el promedio de vida. La mitad es 37. Cuando uno está en los 37 años, ya tuvo tiempo suficiente para ver cómo son las cosas. Y a esa edad uno puede intuir lo que viene para adelante. El único contrato que tengo que tener es hasta los 37 años, emborracharme, no sé, tener novias, caerme, levantarme. Es eso, a lo que voy. Si hay un contrato, mi contrato no es con el personaje. Mi contrato es con este arte que yo abracé y que exploro. Es la forma que yo tengo de expresarme y contar todas esas cosas de charlatán de feria que hago, ¿no? Mi contrato debe ser con eso, con el arte, en explorarlo y creer que eso está fundado en algo muy, muy, muy honesto, muy simple. Y quizás la frase mágica, pero nada rimbombante, es cuando me arrima una persona o se arrima a mí y me dice, vi una película tuya, como sucedió con Celina, que vio mis películas, y ella vino a decirme, qué bueno, ay, me gustaría contarte mi historia, a ver, es decirle, mirá, esa película que vos viste del señor que no sé qué, bueno, ese señor no solo no sé qué, sino ese señor también es ciudadano, es hincha de tal cuadro, es votante de tal partido, o es tal cosa, o es tal otra. Que les quede claro que vida es vida y película es película. Eso es lo único que yo pongo en el contrato o lo que muestro.
¿no? Vida es vida y película es película. Y yo confío en que la película va a mostrar solamente lo que o mejor dicho, va a contener solamente aquello que la película es capaz de contener. Lo demás no es mi asunto. Pero ¿quién decide lo que la película es capaz de contener? Yo, en el momento que me dicen, bueno, vamos a hacer una película, ahí empieza. Y toda película, ahora estoy haciendo una de una señora que acabo de filmar hace un par de días y descubrí una frase que la poesía es un salto al vacío. Ahí saltamos al vacío, solamente ahí puede surgir la magia, ¿no? Tal vez surja, tal vez no, pero bueno, la base mínima de honestidad va a estar. No, bueno, como vi los versos salvados ayer, noté que, o sea, hay una cierta reflexividad, ¿no? O sea, es muy latente, muy, o sea, la relación que tenés con Selina en la película y en el hecho de que vos estás haciendo una película sobre Selina, o sea, es ahí, vos estás en una de las primeras escenas dando saltos, ¿no? En el fondo, o sea, preciosa, y luego Selina te está contando cosas hasta que ella se niega a leer algo, ¿no? Y me parecía súper interesante este como intercambio, que muchas veces este intercambio está, o sea, va para o sea, los archivos de la película, no va adentro de la película en sí, pero me parecía muy como enriquecedora presenciar estos momentos de la negociación, ¿no? Entre la persona que está haciendo la película y la protagonista de la película, y que es realmente su narrativa, y ella también quiere, o sea, tener un cierto control de la historia que está contando. Sí, sí. Sí, no, en realidad lo que viste, lo que la película resulta en la estructura que yo elijo, ¿no? Por lo general a mí no me gusta repetirme, mis películas son muy, muy diferentes una de otra, es una de las, una de las dificultades o las pruebas que me he propuesto en las diferentes películas que he hecho. Quizás por eso también, no sea mi nombre bastante conocido, porque no tengo una característica que diga, no, esta es una película de soy yo, ¿no? Son muy diferentes. Y nada, eso tiene que ver con la exploración del propio cine, y por eso ahí voy a que el contrato es sobre todo mío con la exploración del arte que elegí abrazar, o que me abrazó. Y nada, y también en el momento de plantearme, de haber rodado, dije, bueno, a ver, voy de nuevo a prestar atención a qué fue lo que pasó. Y yo estoy contando un proceso de qué fue lo que pasó, ¿no? Es una película, quizás puedo inventar alguna cosa, que en el caso de Selina no, cosas que estaban no las puse, y nada más, pero en realidad es el compromiso de estar aportando a lo que es el cine. Y como forma de comunicación humana, el arte como la forma, creo, suprema de comunicación humana, ¿no? La única apuesta debe ser eso, apostar a que el contrato sea mío con el arte ¿no? Del cine. Bien, bien. Bueno, gracias, Gabriel. Dale. Yo quiero, bueno, sí, y obviamente quizás estamos este taller o este charla acerca del el contrato con el documental, pero podemos como explorar y indicar que quizás contrato no es la palabra adecuada, pero es la palabra que estamos usando por lo menos para como abrir la conversación. Pero sí, o sea, Gaby, como vos decís, también es un contrato con el arte en sí, de hacer cine. Y
hablando un poquito más de cómo este contrato de ser cine, estoy reinteresada acerca de cómo ustedes eligen el lenguaje cinematográfico, o sea, utilizado en cada película. Y si las relaciones que se establecen con los participantes influyen en las elecciones del lenguaje cinematográfico. ¿Y cómo? Y Catalina, me gustaría, o sea, volver y hablar contigo. Quizás, no sé, ¿quieres hablar de las dos películas de Medellín? Como ya tenemos como una referencia para película. Sí, me quedé pensando un poco en el término, porque el término contrato es solo una palabra, efectivamente, para designar otra cosa que no es un papel ni lejos de eso. Pero yo sí pienso que hay digamos, el documental, contrariamente a la ficción, al cine, donde damos, estamos trabajando con una materia que nos preexiste, con una materia que no es, o sea, no somos solo nosotros con nuestro arte, creo, y creo que somos responsables, que es muy distinto a la ficción, porque con la ficción yo le voy a pagar a un personaje, yo me imagino el cuadro, yo la filmo, pero somos responsables de lo que estamos mostrando del otro, y somos responsables no solamente frente al otro, no solamente frente a la persona filmada, creo que somos responsables frente al público, somos responsables frente a la política, políticamente yo creo que somos responsables, creo que si no hacemos otro tipo de cine, yo creo que el documental está atravesado por una cosa, obviamente que hay que llevarlo al cine, lo más, pero porque la forma es política, porque definir una forma de documental es una forma política, o sea, hacer un plano largo, hacer un traveling, bueno, Godard ya nos enseñó todo eso, pero cualquier, cualquier, cualquier distancia es política, cualquier focal es política. Y yo creo que el material que nosotros trabajamos tiene o sea, no somos los únicos que trabajamos con él. El que nos da también está dentro de esta historia. Y, y el que está mirando también. Y el que está mirando, porque yo creo que también esas formas se piensan pensando también el lugar que tiene, o sea, no solamente pensando en mí y en la maravilla que estoy viviendo, sino también en un espectador que yo quiero volver inteligente y compartir con él un pensamiento y provocar en él eh, reflexión. Y creo que ahora es mucho más, porque ahora la dificultad es que hay demasiadas imágenes, todo el mundo filma bien. Las cámaras ya filman solas, filman bien. Pero no hay ninguna, las imágenes ya no tienen sentido, cada vez menos sentido, entre más imágenes hay. Entonces, lo que me parece muy, muy, muy difícil es cómo volver a darle sentido a una imagen y cómo volver a trabajar una realidad y cómo hacer para que se oiga un mínimo se oiga mínimamente. Creo que eran momentos muy distintos, lo que uno puede hacer hace 20 años, también porque tenía 20 años menos, pero también porque el momento era otro, también porque mi impulso era otro, mi impulso era botarme de cabeza en un sitio que yo quería descubrir, porque yo llegué al documental, o quise ir hacia el documental, porque quería como confrontarme a mundos que fueran muy distintos al mío. Es otra paradoja de la que de pronto hablaremos después, pero efectivamente últimamente me parece que con las posibilidades gigantescas que está dando el cine a mucha gente de filmar su propia realidad, de filmar su propia comunidad. Nosotros insistimos mucho también, hicimos talleres en Barán para que la gente se filme en sus comunidades, para que la gente se exprima por ellas, etcétera, etcétera. Pero paradójicamente eso está impidiendo esa cosa maravillosa que tiene el documental, o lo está complicando, de ir hacia
un universo completamente desconocido. O sea, para acercarse y encontrar la cosa más humana que tiene el que aparentemente es otro. En todo caso, así llegué yo al cine al principio, o sea, con esta ambición. La pasé un poco mal en la FEMIS, en la escuela de cine que hice aquí, que era una escuela de ficción, porque justamente había algo en que olvidaba esa pasión un poco política del encuentro con el otro y de la y de cómo hacer para que nos oigan juntos decir algo, más o menos. Obviamente que sí tiene una influencia. El hecho, yo creo que por ejemplo, el hecho de que yo sabía que yo no los conocía, que yo quería conocerlos, que no los conocía porque vivían en otra parte, porque hacía mucho tiempo yo no estaba en Colombia, pero también porque a mí se me había olvidado lo que era ser adolescente. Y esa época me gustaba mucho, porque me gustan las épocas en que uno cambia, los momentos en que la gente está cambiando de la niñez es un momento muy delicado, muy frágil, se están abriendo al mundo. Y yo quería volver a explorar ese momento, volver a explorar cómo uno percibe, cómo uno empieza a percibir, es el paso hacia la edad adulta, el paso en que uno vuelve a ver el mundo o empieza a entenderlo realmente. Entonces, pues lo que para estar segura de que eso era posible, en todo caso para mí, era el tiempo, inevitablemente el tiempo largo del rodaje, el tiempo de la investigación, pero el tiempo sobre todo de estar con ellos, el tiempo pasado con ellos sin filmar, el tiempo que no era útil, el tiempo inútil, el tiempo de pasar fines de semana enteros contándonos cosas, de estar en un sitio que no tiene nada que ver, que me llevan a sus bares, muchas cosas que no iban a entrar en la película, pero que me iban a acercar, a permitir, y que los iba a permitir también conocerme a mí, o sea, intercambiar. Entonces creo que ya el hecho de la temporalidad de una película inevitablemente da una forma. No es lo mismo filmar una conversación, o sea, una conversación que no implica, o sea, no que no implica tiempo, pero no, que no tiene día, noche, un mes más tarde, 2 meses más tarde, porque yo quería que el tiempo hiciera parte de la película, es decir, que lo que les pasara, que eran muchas cosas lo que pasan en esos barrios, hiciera parte de la película, o sea, había que fabricar día, noche. Yo también tenía límites muy claros, estaba en un sitio particular, pero pues me interesaba mucho también, tal vez porque estaba viviendo en Francia y también tenía otras nuevas preguntas. ¿Qué era la violencia? ¿Cómo se fabrica la violencia? ¿De dónde viene la violencia? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque tal vez así durante 15 años, tú eres colombiana, eres un país el más violento de todo el mundo, todo el mundo me hablaba de violencia. Tal vez me dieron ganas de ir a mirar lo que era eso y de poner el límite en la violencia vista. Creo que la violencia vista es lo que impide verla. La violencia vista no produce sino un shock en la gente, no hay, creo que. Entonces, todos esos límites creo que fueron dando un tipo de forma. Yo creo que también a mí me gustaba mucho cierta manera pues me gusta mucho la ficción, me gusta mucho el cine de ficción, verlo, pero me parece mucho más divertido hacer documental. Entonces también tenía un poquito en mi cabeza la idea de fabricar secuencias como si fuera una secuencia de ficción, es decir, campo contra campo, quién es el más importante en este momento. Además me producía adrenalina de imaginarme que en cierto momento hay una reunión de 3 o 4 personas, hay una discusión muy fuerte, es más importante ella que está oyendo que él que está diciendo dónde pongo la cámara. Eso no dan imágenes, no da para poner el plano en pie y que la luz llegue perfecta, no daba para eso, pero daba para sentir una pulsión, una dinámica humana que en ese momento me importaba mucho más y que me parecía más cercana de cierto tipo de ficción, porque así avanza la ficción. Y cómo entremezclar la historia del uno con la historia del otro. Era ese guión que se va escribiendo en la realidad cotidiana y que uno tiene que ir adaptando en cada uno de los planos para que tenga
para que sea así. Ahora, para hacer eso también el trabajo con estos adolescentes fue importante, porque era decirles, ustedes van a ser personajes, efectivamente yo no voy a contar todo, como dice Gabriel, yo no voy a contar todo de tu vida. Me interesa esta parte, no tanto esta. Y estamos de acuerdo que esto que me estás dando acá me parece, y poco a poco ellos mismos me van diciendo, ¿sabes qué? Tal vez te interesaría que yo tuviera una charla con mi madre. Sí, tienes razón, vamos donde tu mamá. Yo creo que ahora podríamos ir donde un amigo porque es a él que le puedo contar tal cosa. Ellos van entrando ellos mismos en el personaje y me van regalando y regalando y regalando cosas, pero eso es gracias al tiempo. Yo me voy dando cuenta también que esta escena funciona, que esta escena no funciona. Creo que entre el amor a la ficción, la temporalidad con ellos y mis ganas de que ellos se convirtieran en personajes, que se manejaran como personajes, es lo que da la forma en general al cine directo, a cierto tipo de cine directo, pero en todo caso era lo que me gustaba a mí hacer, o lo que me divirtió hacer. Fue muy distinto en la otra de Medellín, pero y hago cosas muy distintas aquí en Francia, pero que se ven menos porque no tengo los subtítulos en español. ¿Puedes muy rápidamente hablar un poquito más el cine directo para la gente que quizás no realmente saben lo que es cine directo? Para mí es muy difícil hablar del cine directo porque para mí el cine directo es la matriz de todo el documental. O sea, creo que es una invención, la palabra directo fue por una cosa técnica al principio, era cuando el cine era el paso del cine hollywoodiano, si podemos decirlo así, del cine que las cámaras eran muy grandes y que tocaba instalarlas en tal sitio y tocaba poner el sonido por otro lado, o sea, era una condición técnica. Y durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que se empezaron a inventar las cámaras para la guerra y que los cineastas se dieron cuenta que esas cámaras que servían para la guerra también nos podían servir para ir al terreno y para filmar la realidad y no para incluir la realidad en un cuadro, no para traer la realidad hacia mí, sino para ir hacia ella. Se inventaron ese término que era el directo en los años 60. Pero desde el principio, como yo les dije tal vez a los alumnos, desde el principio del cine directo todas las formas existieron. La forma de todas las formas, o sea, la forma experimental, la más experimental de todas. Jean Rouch hizo películas absolutamente locamente experimentales. Las entrevistas, los retratos, hicieron parte del cine directo de entrada, en lo que se autollamó el cine directo. El cine directo, lo que llamaron cine directo en Canadá, no tiene nada que ver con lo que llamaron en Estados Unidos, con lo que llamaron en Francia. Y todo eso fue la materia principal es el terreno donde crecieron, creo, la mayoría de cine documental que fue floreciendo. Creo que es una matriz más que una definición. Ahora, lo que yo quise hacer, que es o sea, digamos, la gente que a mí me gustaba mucho era Weissman, por ejemplo, o eran los hermanos Maysles, porque yo veía esas películas de Maysles y yo decía, pero es increíble, parece una ficción. Es increíble que este personaje con el otro tenían estructura narrativa de ficción, con primer acto, segundo acto, turning point, o sea, tenían todas la estructura de ficción. Eso es lo que me gustó a mí del cine directo, pero no todo el cine directo es así. No todo el cine directo es gente sin hablar a cámara. Creo que tal vez una pequeña cosita en común que nos debe quedar es que generalmente sí es cine de situación, que piensa en las situaciones. Pero creo que hay gente que puede filmar un encuentro con alguien, su propio encuentro con la persona, y esa es la situación. Y no es una entrevista, es una situación donde la palabra puede emerger. Y también es cine directo. O sea, no hay no tengo la frontera. Hay una discusión muy grande y un libro muy interesante que acaba de salir en este momento en Francia, que es
que habla bastante de eso justamente, además. Claro, en Estados Unidos también hay cine directo y cinema verité, y los dos son relacionados, pero son diferentes en términos de la relación enfrente de la cámara con los participantes, etc. Entonces hay unos matices de diferencia. Bueno, esto para otra conversación más larga, pero yo también vi en tus películas, sí, realmente vi como o sea, una referencia al cine directo en términos de no tener voz en off, de solamente usar música o el sonido que, o sea, que está adentro de esta situación, este momento, etcétera. Entonces vi mucho de esas raíces del cine directo en tus películas. La verdad, la música no fue una decisión, la música en un momento pensé, pero había tanto sonido directo. No solamente la música adentro, sino tanto sonido directo. Y la verdad que no cabía la música, no cabía. No creo que tenga una ley en mi cabeza que diga, oh, no voy a poner música, voy a poner música. Creo que cuando uno va a poner música tiene que pensarla desde el principio. Creo que es un personaje que tiene que hacer parte de la película. No creo que es una mermelada que se le pone después al final para que uno sienta un poquito más o menos o pronuncie una cosa que uno no supo decir con el momento. Creo que tiene que preceder, pero he hecho otras cosas que tienen música y me gusta mucho trabajar con música también. No es una ley. Sí, claro. O sea, como Gabriel estaba diciendo, que cada película que él hace es diferente, o sea, y experimentas con diferentes modos de contar una historia, porque cada documental es totalmente diferente, por lo menos en mi experiencia. Cada experiencia ha sido completamente diferente, con diferentes decisiones de tomar, en diferentes momentos de mi vida también, o sea, no soy la persona de hace 20 años y hoy en día, sin darme cuenta, creo que voy a tomar otras decisiones acerca de lo que quiero hacer y lo que es la estructura y lo que es la historia, ¿no? Es todo como... Y el cine también ha pasado por 20 años. Sí. Justo estaba pensando, empecé mi carrera filmando en 16 milímetros, terminé mi tesis en el primer Avid, ¿no? Y luego entonces hice, o sea, toda la trayectoria. Pero me siento, o sea, me siento muy contento por haber pasado por esta trayectoria, que yo sé cómo, o sea, cómo es trabajar con 16 milímetros en un Steenbeck, ¿no? Y elegir y cortar y usar cinta. Yo también, bueno, porque creo que, y me da lástima ahora que enseñamos, por ejemplo, en los talleres Barán, que no, yo aprendí en Barán en 16 milímetros. Y me da lástima porque teníamos muy poco material y era de un preciosismo absoluto. 10 minutos, creo que teníamos 5 bobinas, o sea, 50 minutos para hacer la película de 10 o algo así. Y cada vez que uno se equivocaba o hacía una pendejada, uno ponía la cámara donde eran 2.000 francos menos que se habían ido a la basura. O sea, cada imagen había que pensarla antes, mucho. Y además cada vez que hacías rec, temblabas porque no ibas a... Y cada vez que ibas a ver la imagen, temblabas porque no era como la habías pensado, o sí lo era. Y eso producía una tensión gigantesca que ya no existe. Ahora se rueda y ya veremos. Y la imagen ya no tiene... O sea, es efectivamente, yo también... Totalmente. Es una lástima porque creo que tendríamos que rodar en 70 milímetros hoy en día. Sí. Bueno, muchas gracias, Catalina. Gabriel, me encantaría escuchar tus pensamientos acerca de cómo pensás en el lenguaje cinematográfico para cada película y qué relación, o sea, si la relación que estableces con tus participantes y influyen en cómo
en este como exploración del lenguaje cinematográfico. Ujú. Atahualpa Yupanqui, Ajá. ¿no? Grande, ¿no? El viejo. Yo lo recuerdo viejo, me gusta imaginarlo viejo, o sin edad. Como dijo un viejo amigo mío, cuando le preguntaron cuántos años tenés, se dio la vuelta y dijo, todos, todos. Bueno, Bueno, Atahualpa Yupanqui, yo conozco a Atahualpa. sí, bueno, qué honor. La verdad que un honor habértelo presentado. Y haberle presentado a vos, a él, o no sé cómo se dice. Bueno, haber provocado el encuentro, eso. No, Atahualpa Yupanqui decía que todo arte es traducción del camino. Entonces, cuando uno está atento al camino, vamos, y está atento al arte que lo convoca, no digo juntando un vocabulario, como quien va recogiendo, va robando frutas entre las granjas, ¿no? En verano, sino que vas cargándote de sensibilidad y en realidad fundiéndote, siendo en realidad, borrando el camino y siendo uno mismo, aquello de Machado, ¿no? Y en esto de que las palabras te las da el camino, te das cuenta en el montaje, o luego, después de años, cuando volvés a ver una película tuya y de repente tenés un plano, ¿m?, donde hay alguien que ya no está, o en un lugar que ya no existe, nos ha pasado, cargamos unos cuantos muertos nosotros, ¿no? Te das cuenta que ese plano que está ahí se transforma en ese plano y no otro. No es un plano, es ese y no podía ser otro. Una poesía empieza por una palabra. Y qué difícil es una hoja en blanco, qué difícil es poner la primera palabra. Cuando lográs poner la primera palabra, ya todo es más fácil, ya todo es un trámite. ¿Cuántas veces comenzamos una película por el medio o comenzamos por el final? Pensando en todo esto, y ahora que sabía que iba a estar esta charla, me estaba acordando de cuando hice la película esa de que llamé al Señor y le dije que era mi mejor amigo. En la película no aparece nada de eso porque no se trata de eso y ni siquiera aparece mi voz, yo no existo. Estuvo la película, se estrenó, la dieron en todos lados, ganó premios, todo eso, y daba charlas y la gente me preguntaba, y el personaje, y esto, y lo otro, y no sé cuánto. ¿Y cómo se te ocurrió la película? Entonces yo contaba cosas que más o menos cualquiera pudiera entender, no esas cosas tan profundas de mi papá y eso, ¿no? Que tampoco eso fue el disparador de la película, porque ahí yo ya estaba, ¿no? En eso fue el acercamiento que tuve a la persona esta, Horacio. Y años después de haber hecho la película, yo viajé a España y me encontré con mi hermana vive allá en España hace años, no había visto la película. Claro, mi hermana no es cineasta, ni es teórica de nada, nada. Mi hermana trabaja en un supermercado, tiene su familia, sus hijos, vamos, la vida esa común, cotidiana, ¿no? Con las cosas que tampoco nosotros, los grandes artistas, escapamos, ¿no? Mi hermana vive en eso. Y ella me preguntó, me dijo, ¿cómo se te ocurrió esa película? Y yo le dije, ella era la única que podía entender. Y yo le dije, ¿te acordás del tío Roberto? Por supuesto que se acordaba del tío Roberto, ¿no? Y les cuento a ustedes el tío Roberto quién era. El tío Roberto era un tío de nosotros que vivía en una ciudad del interior, un pueblo al tamaño de Uruguay, un pueblo, San José, vivía en la casa de mis abuelos,
Y el tío Roberto era alcohólico. Era alcohólico, pasaba el día bien, era divino, pero por la noche se iba y andás a ver a qué hora venía, ¿no? Y bueno, eso era el tío Roberto. Y yo le digo, ¿te acordás cómo comía el tío Roberto? Y me dice mi hermana, sí, dice, yo me quedaba mirando también. ¿Qué hacía el tío Roberto? Mi abuela le servía la comida, ¿m? Y para el tío Roberto desaparecía todo. No era un comilón, un glotón, sino que ahora le tocaba comer. En Uruguay, sobre todo en los pueblos, se come carne siempre, le daban un churrasco grande así en el plato, una papa hervida o papas fritas y el vasito de vino. Y yo le digo a mi hermana, ¿viste? El tío Roberto pinchaba. El tío Roberto cortaba. El tío Roberto se llevaba a la boca, masticaba y tragaba. Agarraba el vaso, tomaba un trago, tragaba, dejaba el vaso. Y así comía el tío Roberto. Y yo estaba fascinado. Y mi hermana me decía, yo también, y nunca se lo pude decir a nadie. Entre paréntesis, ahí yo aprendí que todo el mundo es tan sensible como yo creo que soy yo. Todo el mundo tiene la sensibilidad. Lo que pasa es que son pocas las oportunidades que tenemos de expresarlo, ¿no? La vida no nos da esas, o no nos sabemos hacer esos verdaderos momentos de vivir, ¿no? Y de contar lo que uno siente, lo que uno ha aprendido. Ahí yo tengo todo para construir una película. Ahí recuerdo, o sea, no ya de niño, sino recordando eso de mi tío, fue que yo quise hacer una película. Traté de traducir eso que yo sentía, que yo veía en mi tío, traté de traducirlo a una película. El protagonista iba a ser otro, el lugar iba a ser otro, la historia iba a ser otra, pero vamos, ese desvelo y esa fascinación mía iba a ser lo mismo. Iba a ser fascinarme ante alguien que tiene claro de qué se trata la cosa, de qué se trata la cosa, de qué se trata todo. Tiempo después yo leo a los estoicos y leo al viejo Séneca que dice, la más hermosa de las virtudes es la magnanimidad. Mi tío él era la magnanimidad. Me di cuenta que la magnanimidad no es la imperturbabilidad, es el darse cuenta y aún así beberse su propia muerte a sorbos, lentamente. Es esa esperanza de decir, loco, me vas a ganar, sí, pero mirá cómo te estoy cagando. ¿Entendés? Eso. Y eso a mí me fascinó y eso es lo que yo, ahora que estaba un poquito armando mentalmente lo que iba a decir, eso es lo que yo percibo en cada película. Intentar describir eso que yo veía en mi tío. Eso es el arte. Eso es arte. Arte es una actitud ante la vida. ¿Entendés? Es un decir, bueno, está la muerte, a ver, me la voy a comer, me la voy a comer, me la voy a comer, pum, hasta que reviente, hasta que se dé vuelta el juego. ¿Sabés, Marité, cuál es el antónimo de magnanimidad? Tapabocas. Bueno, entonces si tapabocas es, o sea, el opuesto y vos estás en producción ahora, ¿cómo lo estás lidiando con esto? No importa, no puedo respirar, me lo pongo.
pero al poquito tiempo me lo saco, porque en realidad una de las cosas buenas del tapaboca es que queda muy en evidencia la mirada. Y cuando miramos un poquito de verdad decimos, ¿de qué carajo estamos hablando? ¿Entendés? Y lo sacamos. Si hay comunicación, ¿entendés? Por eso digo, todos sabemos. O sea, como siempre, Gaby, lo que decís, o sea, tiene una profundidad súper interesante, pero me gustaría explorarlo aún más en términos de cómo elegís. Si podrías, por ejemplo, darnos un ejemplo de con Celina en los versos salvados. ¿Qué lente decidiste? O sea, cuando estás hablando con ella y estás hablando, o sea, ¿qué elegiste como casi un primer plano? ¿Por qué? O sea, ¿cómo construyes como el lenguaje cinematográfico para, es algo que te sale naturalmente y no realmente analices mucho? ¿Es algo que usas tu intuición? ¿O es algo que planeas más? Sí, hay cosas que sí, que la planeo mejor dicho, no creo que uno dice, sí, quiero hacer esta película porque estoy buscando y no sé qué, no, una película la haces cuando ya encontraste. La búsqueda en todo caso está antes, en el momento que comenzás a decir, puede tratarse de que la película es una búsqueda, pero esa es la historia, pero la película en sí no es una búsqueda. Cuando pusiste un plano y quedó ahí es porque lo encontraste, no estás buscando más nada. Ahora lo que decís, ¿cómo elijo el primer plano? ¿No? Bueno, muchas veces lo elijo, muchas veces ese primer plano es de otro momento, de otra cosa, se filmó en otro lado. Uno ya también ha visto, como cineasta yo creo que el cineasta se nutre, y esto es de Tarkovsky, de la vida, ¿no? Es la vida la que nos nutre. No podemos pretender ser cineastas porque hacemos un taller de cine o estudiamos cine y nos dan un diploma. Ahí sabemos cómo funciona un poco la cosa, pero lo otro es el estar atento en los otros momentos en que no estamos estudiando, ¿no? Entonces, estoy atento a mi nutrición, a ver cómo funciona la vida, a ver momentos bellos donde de repente veo a alguien parado mirando tal cosa y eso me lo grabo y me doy tiempo para apreciar eso y queda en ese disco duro, ¿no? Y me nutro también de haber hecho ya películas, de mi propia experiencia, y muchas veces repito planos. Digo, qué bueno, como recuerdo un plano de un indígena zaraguro tomando un café con leche en las montañas, y el tipo estaba así. Yo lo tomé de atrás, y con la montaña así, dije, qué bueno ese plano, y me quedó, es un plano, un recurso que yo utilizo, ¿no? No importa para qué, lo utilizo. Y otra cosa, muchas veces utilizo lo que hay. El camarógrafo, el cameraman me filmó eso, y bueno, es lo que hay, yo lo hubiera hecho diferente, pero bueno, no me está dando eso que quiero, pero bueno, quiero descubrir qué es lo que me da, ¿no? Y si realmente me lo tira para otro lado, no lo pongo. En este sentido, también me ayuda muchísimo conocer a mi equipo. Conocer y saber que yo miro a mi cameraman, que es mi director de fotografía con el que ha hecho la mayoría de las cosas, que es el húngaro Nika Jancho. Yo le hago una seña o voy y le digo, ¿te acordás de cuando hiciste? Sí, muchas veces él me ha dicho, ya está todo, y
Y yo le digo, sí, está todo. Y no, no estaba todo. Y él se fue por ahí y me hizo unas cosas que después me salvaron la vida. Incluso se convirtieron en los momentos altos de la película, ¿no? Entonces, no sé, pero digo, es fundamental saber la primera palabra, ¿cuál es? Palabra en cuanto a lenguaje, ¿no? De repente no palabra dicha, sino el sonido, o puede ser un negro, o puede ser, no sé, el título, puede ser tantas cosas. Eso, y luego que cada una de las palabras que van a estar no son palabras, sino que son esa palabra y no otra. Esa palabra y no otra. Entonces, se parece un poquito al abrir, uno quiere cocinar y abre la heladera. Y muchos usamos, abrís la heladera y ves que tenés. Tenés, bueno, un tomate, un pedazo de esto, dos salchichas y con eso tenés que hacer una fiesta, una cena, ¿entendés? Para los amigos especiales que van a sentarse. Y vos tenés eso, ¿viste? Una cena, o sea, pero están trabajando con muy buenos amigos que realmente se entienden, o sea, tu camarógrafo, ¿no? Porque parece que él entiende realmente lo que vos querés, lo que es la historia y también, o sea, es otro par de ojos que está observando y realmente captando la esencia de lo que es ahí. Mirá, no, sí, eso por supuesto, aparte de todos los momentos que tuvimos sin estar trabajando, ¿no? Digo, el irte al medio del África y estar en condiciones que casi te morís, un montón de cosas, ¿no? Los chistes, la compenetración del equipo fundamental, pero yo me refería a la cena, la cena son los espectadores quienes van a venir a esa cena. Vos preparaste con lo que tenías. Por eso muchas veces el tener mucha plata para los documentalistas es un problema, ¿no? Nos gustan los terrenos más pedregosos, ¿no? Donde tenemos que... Porque nunca, en realidad, nunca es suficiente, nunca tenés todo, nunca es perfecto. Mejor dicho, lo perfecto no es lo que uno espera, ¿no? Lo perfecto no más allá de uno, ¿no? Y Claro, bueno, esto es otro contrato también, o sea, preparas la cena para los amigos, o sea, ese es otro contrato con la audiencia, ¿no? claro, claro, claro. Tal cual. Es el salto al vacío, es el salto al vacío. Bueno, en esto es para otra conversación también. Podríamos solamente hablar de ese compromiso y contrato con la audiencia. Y bueno, ya veo que ya está corriendo el tiempo. Bueno, vamos a tener quizás dos preguntas más y luego vamos a abrirlo a preguntas de la audiencia. Como estamos hablando tanto de este proceso de ser el documental, muchas veces, o sea, parte del proceso de hacer un documental es enfrentarnos con lo inesperado durante nuestros rodajes o durante ese proceso de hacer un documental. O sea, donde el contrato, los parámetros cambian. Catalina, voy a volver a hablar contigo en términos de, ¿has experimentado, o sea, algo así, donde los parámetros por la mitad del proceso cambian o los contratos cambian mientras estás haciendo un documental? No estoy segura o sea, lo que sí es seguro que nunca, o sea, nunca sé qué camino, sé más o menos por qué carrilera nos vamos a ir, pero no sé ni lo que voy a ver por la ventana, ni en qué estación me voy a parar, o sea, lo que viene es sorpresa todo, porque en cada momento, en cada accidente y pues eso es lo que me gusta. Yo no sabía qué iba a pasar en los 6 meses en que yo iba a pasar a Medellín por volver a eso, pero en lo que he hecho aquí también
lo que me gusta es justamente no tanto confrontarme a lo inesperado de los otros, sino a lo inesperado mío, como le pasa a uno en una relación. Es decir, lo lindo de estar mucho tiempo con alguien es también confrontarse a sus propios límites, confrontarse a cambiar la mirada de uno sobre las cosas, a pensar esta persona es así y poco a poco ver que es asá. Eso hace parte del camino, de complexificar la realidad lo más posible, perder el control de la realidad, creo que es lo más importante, no tener el control de las cosas, creo que es muy, muy importante, pero sin embargo, creo que hay algo que precede esa pérdida de control, en todo caso para mí, porque creo que cada uno funciona como funciona. Creo que para estar completamente segura de que pierdo el control, digamos, me he tenido que entrenar mucho antes. Y entrenarme es pensar en muchos posibles. Es pensar en que las cosas pueden no pasar así, que puede pasar así. O sea, es pensar en 10. Pero sobre todo, pase lo que pase, el nudo de lo que me interesa a mí contar, como mi pregunta esencial que yo cargo para esa película o para la otra, tiene que seguir siendo en cierta parte mi guía. Puede que esa pregunta me lleve a otras, puede que me hable a otras puertas, pero siento que sin eso me perdería en una selva enmarañosa que no estoy segura para mí, en todo caso, yo no creo que las cosas se resuelven en la edición. Creo que eh, la edición está para hacer brillar lo que se trató de buscar en un rodaje, para poner... no, entonces pienso que la importancia de, por ejemplo, de escribir un proyecto no es tanto la escritura, pues sí, para ganar fondos, pero creo que lo más importante es para uno mismo, para estar claro con uno mismo. Yo creo que también tengo una visión política fuerte en muchas cosas, entonces me parece que la realidad me puede poner trampas y que a veces eh, en, y ahora vivimos en una realidad llena de trampas, terriblemente llena de trampas. En tu país, en tu país es un buen ejemplo. Pero y las imágenes están llenas de trampas y las buenas intenciones son muchas veces las peores. Y los discursos exageradamente democráticos muchas veces son los más dictatoriales, y los más generosos muchas veces son los más narcísicos, etcétera. Hay muchas trampas, el mundo está lleno de trampas y nosotros tenemos trampas. Y creo que hay para mí, en parte como la honestidad si estoy haciendo algo con alguien, es estar claro que por lo menos estamos jugando más o menos en el mismo territorio y que de ese tal vez no vamos a salir. O sea, no te voy a traicionar, no voy a irme con... La película no va a hablar completamente de otra cosa. La realidad nos va a mostrar y nos va a ir mostrando otros caminos. Eso es el relato de la película. Pero la cosa principal, la pregunta principal, la cosa esencial que me está moviendo para cada una de ellas, que puede ser muy distinta para la una, para la otra, y que no es una sola pregunta, es una pregunta que implica paradoja y que me hace avanzar para aquí, que me hace avanzar para allá, no es una cosa estática, pero creo que es lo que me permite no perderme entre las ramas y guardar cierta coherencia y sentirme... Me parece que, no sé si es un contrato, pero me parece importante cuando uno trabaja otra vez, cuando uno trabaja con otra gente y no solamente con uno por el placer de uno, pero con la otra persona que te está dando tu vida, que está dando su vida y que está jugando tu juego, porque ella está dando lo que quiere, pero también dando lo que quiere a una cámara que la filma como ella quiere, que la corta como ella quiere, que la edita como ella quiere. Creo que se merece saber a qué juego está jugando. Entonces creo que esa delimitación, más o menos, no es una cosa ni teórica ni rígida, pero es
y que puede cambiar a medida, que se puede conversar mientras se está haciendo la película, que puedes, pero creo que es interesante que ese nudo esté claro. Por eso me parece que no he tenido he tenido muchas sorpresas en la película, en lo que pasa en la película, en los eventos que les pasan a los personajes en la película, en lo que me pasa a mí, en las cosas técnicas que pueden pasar, en los desastres universales, sí, pero no en lo, no realmente en lo, y siempre tengo más de lo que espero. Generalmente tengo mucho más de lo que espero. Pero no puedo decir que empecé por aquí y me fui para otro lado. No, no, la verdad no. Hasta ahora, Sí, puede que me pase. sí, pero es cierto, con muchos documentales, por lo menos en mi experiencia, empiezo en un camino, sé más o menos dónde podría ir, pero nunca sé hasta dónde voy a llegar ni exactamente lo que va a pasar durante, o sea, la trayectoria. No, exacto, claro que no, pero hay mínimas cosas que sé que no entran en todo caso y que no cogería ese camino. Por ejemplo, son como mínimas, pero son más Claro, intuiciones a la vez políticas y formales. Creo que sí, empecé así y quiero seguir así. Quiero que tenga ese impulso de esa forma, digamos, pero... claro. Sí, impulso, o sea, quizás podríamos decir discurso, punto de vista, o sea, etcétera, ¿no? Pero es muy elástico al mismo, o sea, yo creo que la elasticidad no es contraria, o sea, el caucho es elástico, pero hay un momento en que se puede romper, pero lo importante no es no ser elástico, o sea, las cosas que no son elásticas se rompen más fácil, quiero decir, pero también no hay que dejarlas romper, porque hay algo creo que esa es la visión más o menos de lo que puede, digamos, si un realizador imagina una película, imagina su forma, y su forma es una forma de pensar, la forma de la película. Entonces creo que es una cosa que es relativo, pues que puede pasar esto, que puede pasar, que se va por aquí, que se va para allá, pero que queda en cierta forma. Ahora, hay películas que no he hecho, que he empezado y no he hecho, o sea, que he empezado, que he tenido la idea de querer empezar y que justamente siento que se van por un camino que no estoy segura de querer tomar, entonces paro, pero ya cuando estoy adentro, creo que ya es cuando estoy segura, más o menos. Sí, sí, sí. Me Sí. toma tiempo estar segura. O sea, tiempo o sea, tiempo de investigación, de realmente contemplar, pensar, o sea. Sí, porque Y, muchas veces puedo estar muy seducida por algo y muy seducida por alguien, muy seducida por una situación, muy seducida por la facilidad de lo que eso, y empiezo a verle las trampas muy rápidamente. Empiezo a verle las trampas que tiene a veces cierta facilidad y a veces cierta rapidez y a veces y me gusta decantar, me gusta empezar, tener tiempo para pensar, tener tiempo para contradecirme. No, en todo caso, lo que me gusta es atravesar esas preguntas también mientras hago la película. claro, porque por lo menos en mi experiencia, la mayoría de mis películas son, o sea, duran 5 años, desde como tengo la idea hasta que consigo los fondos, hasta que tiene su estreno. Entonces es todo como, es, vivís toda una vida, o sea, con los participantes, con la película, durante estos 5 años, ¿no? Entonces por lo menos para mí ha sido como consciente o subconsciente una elección, es un compromiso Eso, fuerte, o sea, sí, para mí también es un compromiso. O sea, no, me di cuenta que creo que pero soy yo la que siento ese compromiso con la gente que estoy filmando, siento ese compromiso con lo que va a quedar como pensamiento político a través de la película, como pensamiento, sí, me, me pongo ese superego muy fuerte. bueno. Gaby, Gabriel,
Muchas gracias. Pero una vez que lo estoy, una vez que he pasado ese tiempo, una vez Sí. que me he hecho todo, ahí me puedo abandonar, digamos, abandonar al otro, abandonar a quien filma, abandonar con el equipo con el que ya lo pensamos mucho, ahí ya me abandono. Pero abandonarme sin redes creo que no quedaría película. La pasaría muy bien, pero creo que no quedaría película. Bueno. ¿Y Gabriel, tenés algún comentario acerca de bueno, el camino del documental y los encuentros con lo inesperado? ¿O estás o sea, no tenemos sonido? Ahí. Cortito, que la enorme mayoría de las películas que ve la gente, que vemos todos, son películas que nos dan lo que nosotros esperamos, ¿no? Por eso las vemos. Es siempre la misma película, o casi siempre la misma película. Y creo que la paradoja del documentalista, del ver la vida con esta mirada que nosotros cultivamos, que más o menos yo hago mía las palabras que dijo Catalina también, es una paradoja, ¿no? Este terreno quizás como una forma de seguridad, de resguardo, la paradoja de que lo que nosotros realmente estamos esperando es lo inesperado. De eso se trata. Entonces, es una paradoja, ¿no? Logramos lo que queremos porque siempre aparece lo inesperado, que es lo único, por lo menos yo lo único que aprendí a esperar ahora cada vez que hago una película, ¿no? El salto al vacío. Sonido. Perdón, que estoy en la mitad de la ciudad y hay unos motos que pasan, entonces me pongo un minuto. Sí, claro, lo inesperado, ¿no? Es lo que es. Soy documentalista porque nunca cuando empiezo un proyecto tengo algunas ideas a dónde voy, con quién, pero nunca sé cómo va a terminar todo. Y eso, o sea, para mí personalmente es algo que me fascina, me encanta, me siento privilegiada de poder como hacer este camino con mis protagonistas, con mis participantes y voy con ellos y ellas muchas veces, ¿no? Y a veces voy detrás de ellos, ¿no? Ellos muchas veces me guían también. Y para mí ha sido muy, o sea, a veces ha cambiado mi vida, a veces siempre cambia mi vida de alguna forma u otra, ¿no? Cada proyecto. Entonces sí, creo que lo inesperado es como parte de ser un documental. Bueno, no sé, tenemos... Sí, hay unas preguntas por aquí. Si quieres, la leo. Dale, muy Vale. bien. Holanda Caballero pregunta, para Catalina. Vos decís que hay caminos que no tomarías. ¿Nos podrías contar cuáles? Y lo otro, ¿qué tipos de trampas nos puede poner la realidad? Sí, cuando uno dice cosas después tiene que dar pruebas de ellas. Eh, eh, por ejemplo, yo hice una película aquí en Francia, duré 4 años, de manera, pues, fue muy complicado hacerla, casi la paro muchas veces, en un centro de psiquiatría para niños que no están bien, no son niños que no van bien, vamos a decir. Lo que me interesaba, voy a tratar de contestarte con un ejemplo.
lo que me interesaba profundamente era cómo cuando un niño no está bien, cuando un niño no entra en el cuadrado del colegio, no funciona como el mundo quiere que funcione. El mundo son sus padres, o el mundo es el colegio, o el mundo es, en fin. Eh, Se vuelve como una papa caliente y entonces los padres van al psiquiatra, los profesores lo mandan al psiquiatra, el psiquiatra lo manda a los profesores se lo mandan a los papás y todo el mundo, y nadie sabe muy bien qué hacer con el niño. Y el niño está en la mitad sin decidir sobre él mismo. Sus padres deciden, estoy hablando de niños pequeños, que tienen menos de 10 años, eh, y que no están bien. Entonces, lo que me interesaba a mí, por ejemplo, era trabajar el poder de los adultos sobre los niños en situación de, digamos, de fragilidad, o sea, de niños que, digamos, psiquiátricamente frágiles. Eso implicaba filmar en el sitio en donde se encuentran los padres del niño, los profesores del niño, los psiquiatras del niño. Duré mucho tiempo porque el problema de esa película era que muchos productores, por ejemplo, querían ver los niños. Y yo desde el principio, además estaba filmando en un sitio que no ponía diagnósticos a los niños, en un sitio de una psiquiátrico muy interesante, en un centro muy interesante, y no les ponía diagnósticos porque poner diagnósticos me interesó mucho porque en ese momento empecé a ver que la psiquiatría y el documental tenían muchas cosas en común. pero el hecho de que el niño tuviera un diagnóstico es precoz, es autista, es no sé qué, o con tal grado, lo convertía en eso y lo encerraba en eso. Entonces, en el sitio donde donde yo estaba filmando, no daban diagnósticos para permitir el camino, para permitir que el niño se movían. Entre más le dices a alguien que usted es así, pues más se quedan así. Y, por ejemplo, uno de los peligros es que era la cinegenia de la locura, la cinegenia de los niños autistas, de los niños, porque además había muchos niños que efectivamente eran muy bellos, era muy fuerte estar con ellos. Y efectivamente yo estaba impregnada de lo que yo había vivido con ellos para oír las palabras de los padres y filmarlas, o de los psiquiatras o de los profesores. Pero yo sabía, por ejemplo, desde el principio, fue un camino muy doloroso para mí, porque yo sabía desde el principio que si yo filmaba al niño, estaba contradiciendo todo el trabajo de esos psiquiatras y mi propia percepción. Es decir, que filmar a un niño enfermo, es decir, ese niño es enfermo y así lo filmo, es dejarlo enfermo. Entonces, para mí políticamente era imposible filmarlo enfermo. Y al mismo tiempo era lo que producía la cinegenia, entre comillas, de la película, porque pues es más fuerte tal vez ver un niño en una crisis, jalándose el pelo, tirando, porque a veces eran cosas muy espectaculares, que gente contándolo o que gente hablando de él, ¿cierto? Que la palabra. Y en ese momento yo preferí trabajar la palabra, cómo se trabaja ese material que es la palabra, cuando no hay esa imagen, pero porque para mí era importante ese centro, pero es en ese sentido, en un momento cedí a mi propio impulso. Dije, pero ¿cómo no voy a filmar los niños? Por favor. Y traté de filmarlos y me di cuenta cuando llegué a la casa que, o sea, me di contra las paredes, dije, me da culpa, me siento mal, porque estoy contradiciendo mi propio pensamiento, estoy cediéndole a una facilidad del destino, que es efectivamente la cinegenia de la locura, la posibilidad del espectáculo de la locura, y dije, no, es posible que produzca más entradas mi película, pero no quiero de esas entradas, no quiero quiero una cosa más coherente con lo que yo estoy explorando ahora. No quiero decir que la película sea mejor o menos buena, pero es más coherente conmigo misma, sencillamente. Es más coherente con lo que yo voy pensando en ese momento y con lo que yo estoy entendiendo del mundo de los niños y del poder de los adultos sobre ellos y de los problemas de cómo no sé si contesto a la pregunta, pero es ese tipo de trampas que puede
o en ese tipo de trampas pensé cuando lo enuncié en todo caso. Que uno puede querer filmar el camino más bonito o el camino más fuerte o el camino donde se ven más las cosas. Y a veces donde se ven más las cosas y se vuelven espectaculares es justamente contrario a lo que la película tendría que contar. Entonces hay que tener a veces cuidado con esas pequeñas trampas o grandes trampas. No sé si te contesto, Holanda. Holanda, tenés apagado el celular. Sí, no, ya, gracias. Sí, sí. Sí, Catalina. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta. Gabriel de Braulio Rodríguez. Gabriel, ¿cómo manejas la ética de los espacios humanos? ¿Cómo manejas o colocas ese límite imaginario? Sonido. A ver, Diana, ¿podés repetir? Sí. Dice, Gabriel, ¿cómo manejas la ética de los espacios humanos? ¿Cómo manejas o colocas ese límite imaginario? Inimaginario. Perdón, inimaginario, Sí, perdón, sí, es que sí, yo tengo una exacto. dislexia. Sí, Gabriel, un poco, a mí me gusta mucho la libertad, igual que tú, Gabriel, que ir al campo y filmar sin tener perjuicios. Pero ese proceso para llegar a ese momento, ¿cómo tú lo manejas, Gabriel? El momento de filmar. A ver, bueno, no sé si te voy a lograr contar esto, contar algo. Mejor dicho, te voy a contar algo, no sé si es lo que estás preguntando. La ética de los espacios humanos. No sé, mira, ensayo algo, decir que es repetir lo que ya dije. Cosa muy difícil hoy es poder caminar, poder simplemente estar sentado, estar abandonado al simplemente estar, sin estar pensando en qué voy a hacer, qué puedo sacar de esto, cómo puedo, no sé, uy, que tengo que hacer mañana tal cosa, tal otra. Un amigo mío, escritor uruguayo, que daba talleres de escritura, talleres de literatura, él dijo, dejé de dar talleres cuando me di cuenta que los estudiantes, los que escribían, lo que hacían era hacer la tarea. Entonces, estar atento simplemente al vivir, y en el momento en que uno está abierto, que es simplemente ser uno con la vida, con el campo, con lo que sea, o así sea manejando el carro, también con todas esas cosas que le pasan a uno por dentro y que tengo y que lo que sea, no sé cuánto, en un momento de lucidez, en un momento de ver algo, de ver un brillo, de escuchar un ruido de la radio, lo que sea, un pensamiento que tuviste, lo que se llama la revelación estética, uno descubre algo que jamás fue descubierto en toda la historia de la humanidad, en toda la historia del universo. Puede ser algo reiterativo, pero lo descubrí yo en ese momento con esa conexión de un montón de cosas que pasaron frente a mis ojos, o por mis oídos. En ese momento no es que pongo la distancia o coloco, simplemente estoy atento y me dejo envolver y fascinar, y estoy recibiendo algo que se llama revelación, el darse cuenta a través del estar simplemente atento. Te hablan, estás atento, hay un pájaro, estás atento a todo lo que, estás atento a que estás vivo. En el momento que tenés la relación, esa revelación estética, es en el momento en que te surge la necesidad de decir, como digo en el taller del cual estás participando, ¡ey! ¡Ey! Y mi película va a ser eso,
¡Ey! ¡Ey! En ese momento es que se toca la estética y la ética. Es una necesidad imperiosa de decir eso a lo que pienso yo que los demás están distraídos. Con lo que conté de mi hermana, creo que no tanto, pero va por ahí. Gracias, Gabriel. Vale, hay otra pregunta de Moriche, no sé quién es Moriche. Pregunta en general a Catalina y a Gabriel. ¿Les ha tocado filmar un contrato y filmar con firmar un contrato y filmar con un personaje histérico, histriónico? Si es así, ¿cómo les ha ido? ¿Alguna recomendación? Carlos Gómez es la persona que nos habla. Sí, bueno, sí, claro, muchas veces. Muchas veces firmar contrato histérico, histriónico. Sí, sí, claro, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y qué dice Catalina? No sé mucho qué quiere decir histérico. Y histriónico es la forma en que se pone en escena para ti. Entonces creo que es el histrionismo es algo que el otro permite o el otro provoca, y sobre todo en un documental. Creo que no es, o sea, no es el otro persona, no es, en primer lugar, porque uno los escoge, ¿no? Uno escoge la gente con que filma. No tiene que filmar a todo el mundo, no tiene ninguna obligación. Uno filma porque le interesa, porque pone una pregunta al mundo, porque cuenta algo más grande que esa persona. Y creo que a veces tal vez la gente puede volverse un poco histérica cuando no se entiende muy bien la relación. Creo que es la base eh, en todo caso es la base psiquiátrica de la histeria. No, creo que además si alguien se pone muy histérico, sencillamente no firmo. O sea, si no me interesa o si sobrepasa sencillamente no filmo. No, y creo que eso disminuye, es como en la vida, una gente que hace demasiados aspavientos, si tú la aplaudes y le haces signos y nada, pues sigue haciendo porque crees que eso es lo que te gusta. Pero si a esos aspavientos no reaccionas mucho, pues se van congelando y se van deshaciendo. Creo que es una cosa de puesta en escena también, de escogencia y de puesta en escena. Creo, no, en todo caso no me han tocado. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, María Teresa. Bueno, entonces muchas gracias, Catalina y Gabriel, por haber conversado conmigo, con nosotros. Muchas gracias a Diana Making Docs por invitarnos a participar en el taller. Y muchas gracias a toda la audiencia por haber estado acá y por sus preguntas. Y bueno, nos estamos viendo, por lo menos todos que están participando en el taller. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María Teresa. Muy bien. Muchas gracias, Catalina y Gabriel. Y hasta la próxima semana en la masterclass de Arnau Grifeu. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Diana por organizar todo eso, a María Teresa por todas las preguntas que planeó y a Gabriel por el ping pong. A vos, Gracias.